Jóvenes, tengan todos muy buenos días. Vamos a empezar la clase de esta mañana. He dado inicio también a la grabación de la clase para que ustedes puedan verla después, si lo consideran necesario. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla que les comparto, la cuadrícula donde siempre resolvemos problemas y vemos la clase. Sí, se ve. Ok, muy bien, gracias por confirmarlo. La clase anterior, yo les estaba comentando que podemos nosotros tener una gráfica posición versus tiempo, ¿sí? La clase anterior yo les comentaba que nosotros podemos tener el eje, en el eje vertical la posición de una partícula y esta la podemos tener en metros. Y el tiempo lo podemos tener nosotros en segundos. Esto fue lo último que yo expliqué en la clase anterior. Y podemos nosotros tener una tendencia lineal, es decir, lo que mejor describe la posición de una partícula versus el tiempo es una línea recta, ¿sí? Repito, una gráfica posición versus tiempo, lo que mejor representa esta tendencia es una línea recta. Entonces, nosotros vamos a tener, fíjense bien, nosotros podemos calcular la pendiente de esta gráfica. Para la pendiente de esta gráfica, nosotros podríamos calcular, como recuerden que la pendiente es un cambio, un delta en la variable dependiente entre un cambio en la variable independiente, un delta X entre un delta T. Un delta X nosotros sabemos que se trata de un cambio en la posición, porque X es la posición, esto es un cambio en la posición, quiere decir que aquí arriba tenemos un desplazamiento en dividido entre un intervalo de tiempo, significa que la pendiente de esta gráfica, ¿sí? El significado que tiene la pendiente de esta gráfica, un significado físico, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí, la pendiente de una gráfica X versus E, ¿sí? La pendiente de una gráfica posición versus tiempo representa la velocidad media, ¿sí? No olviden que delta X entre delta T es la velocidad media. Eso lo vimos nosotros la clase anterior, ¿verdad? Velocidad media era delta X entre un delta de tiempo. Pero hay una particularidad en este caso, que la pendiente, ¿sí? Si es una línea recta, yo la pendiente la puedo calcular. Aquí puedo tener varios puntos que al unirlos, me representan una línea recta. La pendiente yo la puedo tomar con, lo más sencillo es tomarla con dos puntos, cualquiera dos puntos que ustedes tengan. Pero en este caso, la pendiente es una constante. La pendiente es una constante. ¿Qué significa eso? Que para este caso en particular, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Miren, recuerden que si yo pongo B con una recta, con una raya horizontal sobre ella, estoy representando la velocidad media. Pero como se trata de una constante, entonces la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales. Entonces, nosotros si tenemos el gráfico posición versus tiempo, podríamos llegar a tener entonces también la gráfica
velocidad versus tiempo. Aquí podemos graficar en el eje vertical. En el eje horizontal, por lo general, jóvenes, en el eje horizontal nosotros colocamos el tiempo, la variable independiente. Recuerden que en el eje horizontal se representa la variable independiente. Y aquí podemos tener la velocidad en metros sobre segundo. ¿Sí? Voy a ser más específico aún con lo que puse aquí. Recuerden que si estamos trabajando, por el momento estamos trabajando esto fuera en el eje X, entonces tendríamos la velocidad media en el eje X es igual a la velocidad instantánea en el eje X. Entonces aquí tenemos velocidades en el eje X. ¿Qué forma tendría esta gráfica? Pues si se trata que cuando nosotros tenemos posición versus tiempo y es una línea recta con una inclinación, dicha inclinación es la pendiente y les repito, esa pendiente representa la velocidad media, pero como se trata de una pendiente que es una constante, la velocidad media en este caso es exactamente igual a la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad, la gráfica de la velocidad sería esta que está ahí. Podemos nosotros tener una gráfica posición versus tiempo y a partir de una gráfica posición versus tiempo, nosotros podemos tener una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Se puede repetir la última fórmula, el donde marcó el cuadrito rojo? Aquí, como la pendiente, como esta, lo que quiero que observen ustedes es que ustedes si ustedes tienen una gráfica, posición versus tiempo, si ustedes tienen una gráfica, posición versus tiempo, y resulta que tienen una línea recta con cierta inclinación, la pendiente de esa gráfica está representando la velocidad media. Pero como es una línea recta, esta pendiente es una constante. Entonces, para estos casos particulares que ustedes observen, posición versus tiempo como una línea recta inclinada, en esos casos particulares, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Por eso luego la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta horizontal, que puede ser positiva o podría estar aquí abajo, ¿verdad? Negativa. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Alguien tiene una pregunta por el momento? Ya vamos a resolver ejercicios de la guía de discusión número 3, la cual les coloqué en la clase anterior, al finalizar la clase anterior en la guía en el aula digital. Ya que están todos reunidos, ya consideraría que ya están quienes van a participar en la clase de esta mañana. En el aula digital ya está disponible la evaluación. En el aula digital ya les va a aparecer a ustedes la evaluación que tienen este día. Ya les aparece en la pestaña que dice semana 2. La clase la vamos a terminar, la clase de este día la vamos a terminar a las 8:15. A las 8:15 vamos a terminar la clase para que ustedes después puedan migrar al aula digital y a partir de las 8:20, a las 8:20 va a estar activada la evaluación. Son 8 preguntas, ¿sí? De opción múltiple. Todo es de opción múltiple. No es necesario que ustedes dejen comprobación de algún procedimiento, sino que ustedes van a elegir la respuesta que consideren correcta. Claro, puede que venga algún ejercicio, entonces tengan papel, lápiz, calculadora a la mano, pero no va a ser necesario adjuntar el procedimiento. ¿Me he dado a entender, jóvenes, con respecto a la evaluación? Ya les va a aparecer, si ustedes ingresan al aula digital, ya les aparece la evaluación. Obviamente todavía no pueden empezar a realizarla porque ahí les va a aparecer a qué hora lo pueden empezar a realizar.
Ingeniero, y nos va a dar la Hola. nota en el momento, la plataforma. Fíjate de que no estoy seguro. Ya lo voy a revisar. Voy a ver si tiene esa opción. Si no, creo que no. Me parece que no. Sino que mañana les puedo activar para que ustedes puedan ver la respuesta. Ingeniero, una pregunta. Ah, ok. Hola. Hola, El dime. examen lo vamos a hacer aquí aún en la clase, Sí, a las 8:20. ¿Sí? en Teams, o nos vamos a salir. No, les estoy mencionando en el aula digital. No, yo me refiero que mientras estemos haciendo el examen, vamos a seguir en la videollamada, o ya no. No, no, no. No, cuando a las 8:15 yo voy a terminar la clase y todos nos salimos de esta sesión. Ah, ok. Y de ahí todos son, cada uno va a migrar al aula digital y ahí van a contestar ustedes la evaluación. Sí, ahí no es necesario que se mantengan en línea. Hola, perdón, si me podrías repetir, por favor. Si podríamos retroceder la pregunta o adelantar. Sí se puede, sí se puede. Ok. Ujú, ujú. Sí se puede. Sí, Gracias. ya ¿Y lo hasta qué corroboré. hora vamos a Ajá. tener, profe? Tienen hasta a las 8:20 y a las 9 se termina. 40 minutos, tiempo suficiente. Son 8 preguntas y se van a dar cuenta que son bien sencillas. Nada más es de explorar que ustedes hayan leído, si ustedes hayan leído realmente el material. Es una evaluación corta. Es una evaluación corta. Espero que hayan leído el material, ¿verdad? Espero que hayan leído el material. Sí, ahí por ahí recibí una observación. Algunas personas me preguntaron aquí por Teams respecto a algunos ejercicios y no sé si está Vanessa en línea. Veamos si por aquí estaba. Ah, Vanessa, me parece que me enviaste una pregunta. Hasta ahora en la mañana te la respondí y estaba bien resuelto el ejercicio. Ahí te puse la observación nada más. Sí, ingeniero, muchas gracias, lo logré ver. Vaya. Bueno. Entonces, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar con la clase. ¿Está claro cómo es la evaluación? A las 8:15 terminamos la clase. Pueden migrar al aula digital porque ahí en la pestaña que dice semana 2, ahí van a observar ustedes la evaluación. Van a ingresar a la evaluación. Es de opción múltiple. Puede que venga uno o dos ejercicios pequeños. Entonces, por eso tengan a la mano lápiz, papel, calculadora, para que ustedes hagan los cálculos y seleccionen la respuesta correcta, que va a estar ahí disponible. Y hasta las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana tengan precaución de que yo he dejado que a las 9:03 se cierre la evaluación, pero no vayan a esperar esos últimos 3 minutos, sino que procuren terminar justo a las 9, porque si no la evaluación se les va a cerrar ella sola. Vale, siguiendo con la clase. Hasta el momento, no olviden, hemos visto qué significa desplazamiento. Bueno, primero vimos la clase anterior, qué significa posición, la posición de una partícula, que puede estar en términos de X o puede estar en términos de Y, X o Y. Si estamos en una dimensión, en X o en Y, luego teníamos el desplazamiento, un cambio en la posición, delta X o delta Y. ¿Se acuerdan, verdad? Que delta X y delta Y son vectores, tienen un carácter vectorial. Luego vimos velocidad media, que la podemos tener tanto en X, si estamos en el eje horizontal, o podemos tenerla en el eje Y, velocidad media. Luego una velocidad instantánea, que puede ser tanto en X como en Y también. Y ahora, veamos, ahora qué pasa, vamos a tener aceleración media. Lo voy a poner así, aceleración media.
la aceleración media. La aceleración es una magnitud física que representa el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Eso representa la aceleración media. Queremos ver cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Y yo puedo tener una aceleración media en X. Quiere decir que aquí puedo tener un cambio de la velocidad en X, pero también por su parte nosotros podríamos tener, si estamos trabajando en el eje vertical, una aceleración media en Y. Eso significaría un cambio de la velocidad, pero en el eje Y, entre un cambio en el tiempo. Repito, la aceleración lo que busca es saber cómo cambia la velocidad en función del tiempo. ¿Qué pasaría, jóvenes, si la gráfica, si nosotros tenemos esta gráfica de velocidad versus tiempo? ¿Logran observar que la velocidad cambia en el tiempo? Pregunta, si ustedes les dan esa gráfica, velocidad versus tiempo, ¿podrían asegurar que la velocidad cambia en el tiempo? Es constante. En este caso, la velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Que la velocidad sea constante. ¿Cuánto valdría la aceleración? 0. 0. La aceleración valdría 0. La aceleración valdría 0. ¿Sí? Tiene que haber un cambio en la velocidad para que ustedes obviamente puedan evidenciar una aceleración. Si, por ejemplo, ustedes salen a correr, ¿sí? Para hacer ejercicio, ustedes salen a correr, ¿sí? O trotar, como ustedes quieren, y tratan de llevar una velocidad constante, ¿sí? A lo largo de toda su trayectoria, entonces ustedes no están acelerando, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes no están acelerando. Ya, si ustedes empiezan, si en un momento llevan una velocidad de, no sé, de 2 metros, o quiero ver, unos 10 metros por segundo, no 2 metros por segundo, y de repente incrementan la velocidad, si incrementan la velocidad, entonces ustedes van a tener una aceleración. Y tienen una aceleración positiva, ¿verdad? Si ustedes incrementan la velocidad, van a tener una aceleración positiva. Pero ¿qué pasa si ustedes van bien rápido, pero se empiezan a cansar y empiezan a disminuir la velocidad? Ustedes van a tener una velocidad, aceleración negativa, porque aquí nosotros vamos a tener una aceleración media en X. Nosotros la podemos calcular como es un cambio, ¿verdad? De la velocidad. Lo voy a hacer así, es una velocidad final menos una velocidad inicial entre obviamente un tiempo final menos un tiempo inicial. Esta es la aceleración. Y la aceleración en las unidades del sistema internacional está en metros sobre segundo cuadrado. En esas unidades está metros sobre segundo cuadrado. Pero la aceleración media es como un promedio de la aceleración, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nosotros no queremos saber cuál es la aceleración en un intervalo de tiempo, sino que queremos saber cuál es la aceleración, pero en un instante en particular? Entonces vamos a tener una aceleración instantánea. La aceleración instantánea, entonces sería en este caso una aceleración en X, pero no le voy a poner la rayita vertical arriba, perdón, la rayita horizontal arriba porque ya no va a ser un promedio. Entonces aquí va a ser básicamente el límite. Ya no lo quiero en un intervalo de tiempo, lo quiero en un tiempo en particular. Quiere decir que este delta de tiempo tiene que tender a ser 0. De obviamente
un delta V en X entre un delta de tiempo. Quiere decir que esto luego se convierte en la derivada de la velocidad. En este caso va a ser en X, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La primer derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos va a dar la aceleración instantánea. La aceleración en un instante nosotros la podemos calcular, entonces esto nos lleva a esto. ¿No? La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad en el eje que estamos trabajando con respecto al tiempo. Por su parte, también podríamos tener una aceleración si estamos trabajando en el eje Y, va a ser la derivada de la velocidad, pero en el eje Y respecto al tiempo. Pero ¿qué es? Pero de aquí nos puede resultar algo muy interesante también. La aceleración en X, la aceleración instantánea en X es, yo puedo tener este término de la derivada con respecto al tiempo y puedo apartar aquí, puedo hacer nada más una multiplicación. Velocidad respecto a X. Lo puedo escribir así, como un arreglo matemático. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es la velocidad en X? La velocidad en X, miren, entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos la derivada con respecto al tiempo, pero lo que vimos en la clase anterior es que esta es una velocidad instantánea. Esta velocidad en X es una velocidad instantánea. ¿Sí? Es una velocidad instantánea. Entonces, y esta es el cambio de la posición en X respecto al tiempo. Entonces, nosotros vamos a tener que, permítanme, se me fue hasta, nosotros vamos a tener que la aceleración en X, es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es algo muy importante. ¿Sí? Nosotros podemos tener una expresión de la posición respecto al tiempo, pero si yo esa expresión la derivo dos veces, entonces lo que estaríamos encontrando sería la aceleración instantánea. No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. Ingeniero, ¿podría repetir lo último, por favor? Que nosotros podríamos tener una expresión, ¿se acuerdan que en la clase pasada veíamos una que decía que X era igual? Recuérdenme, quiero ver, era, no me acuerdo si era menos 4t más 2t al cuadrado. ¿Se acuerdan que teníamos esta expresión? Parece que era esta. Esta expresión sirve. Sí. Esta expresión sirve. Ok, esta expresión sirve para calcular la posición respecto al tiempo. ¿Qué pasaba si derivábamos esta expresión con respecto al tiempo? De X, de T. ¿Qué íbamos a obtener? Nos daba la velocidad en X. La expresión para calcular la velocidad en X iba a ser entonces menos 4 más 4t, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a derivar, si yo derivo por una segunda vez esto? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué obtendríamos? Solo 4. La aceleración en X. Obtendríamos menos 4, una aceleración. Si esta expresión de la posición
respecto al tiempo, miren, la posición depende del tiempo según esta expresión. X igual a menos 4t más 2t cuadrado. Esta expresión es para calcular la posición de una partícula en función del tiempo. Si esta la derivo una vez, voy a obtener una expresión, en este caso, para calcular la velocidad. Pero si yo esta expresión original la vuelvo a derivar una segunda vez, lo que vamos a obtener va a ser la aceleración. Disculpe, ¿no sería 4 positivo en la aceleración instantánea? Ah, sí, tenés razón. Sí, porque lo que es la constante desaparece y solo te queda 4, ¿verdad? 4. La posición va a estar en metros. Si la posición está en metros y el tiempo está en segundos, la velocidad va a estar en metros sobre segundos y la aceleración va a estar en unidades de metros sobre segundo cuadrado. En el sistema internacional, esas son las unidades de la aceleración. Gracias ahí por quien me hizo la corrección, ¿verdad? Aquí sería una aceleración positiva. 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? Veamos si encontramos un ejercicio que nos pueda servir aquí en la guía. Bueno, ya lo vamos a ver. Vaya, fíjense bien. Entonces, con base a esto, fíjense bien, si en una partícula, ¿sí? Fíjense bien, si ustedes pueden tener, vamos a regresar a esto, la gráfica posición versus tiempo. Posición en el eje vertical en metros versus el tiempo en segundos. No vayamos a olvidar que tanto la velocidad, luego le puedo poner el carácter vectorial, luego le podemos poner el carácter vectorial, pero no olvidemos que tanto recuerden, el desplazamiento, la velocidad, ¿sí? La velocidad y la aceleración tienen un carácter vectorial, ¿sí? Tienen un carácter vectorial. Vaya, a lo que me refiero es a lo siguiente. Si la gráfica posición versus tiempo es una parábola, tiene la forma de una parábola, ¿sí? La forma de una parábola. Miren, ahora ya no es una línea recta. Ahora ya no es una línea recta. La gráfica de posición versus tiempo va a tener la forma X igual a T al cuadrado más BT más C. Va a tener esa forma, miren. ¿Verdad que esta es la fórmula de una parábola? Claro, no puedo poner aquí, no puedo completar la parábola porque tiempos negativos no existen. Entonces solo es del tiempo, desde 0 en adelante. Va a tener esta forma. ¿Qué pasaría si la A, qué pasaría si esta A fuera negativa? ¿Cómo cambiaría la curva? ¿Cómo sería? En vez de estar hacia arriba, iría cóncavo hacia abajo. Así es, exacto, lo que has dicho. Muy bien, excelente. Entonces, ojo, si la gráfica posición versus tiempo tiene esta forma, una parábola, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es porque tiene la forma X igual a T cuadrado más BT más C. Es esa forma la que tiene. Entonces, si la gráfica posición versus tiempo tiene esta forma, de ahí podríamos calcular, miren, ¿qué pasaría si yo derivo esto? Si yo derivo esto, derivo esta fórmula de X en función del tiempo que vamos a obtener. Aquí tendríamos 2AT, ¿verdad? 2AT más B. Sí, ¿verdad, jóvenes?
Sí, ingeniero. ¿Y qué es esto? ¿Esto qué es? Si esto lo tengo que graficar, esto es otra parábola. Me resultó otra parábola. No. ¿Qué resultaría? ¿Qué me va a resultar? Si yo esto lo grafico, me va a resultar, fíjense bien, aquí vamos a tener velocidad en metros sobre segundo versus tiempo en segundos. Me va a resultar esto que está aquí. Ahora, la de velocidad versus tiempo es una línea recta que tiene una inclinación y esta tiene la forma, aquí la velocidad tiene la forma AB más T o una constante, no, perdón, me equivoqué. AT, aquí es, AT más B, perdonen, ahí me equivoqué, AT más B. Esta es la forma que tiene esta línea recta, ¿verdad? Recuerden que la fórmula general de una línea recta es Y igual MX más B, ¿sí? O sea que esto puede ser también, en vez de esta A, le puedo quitar el valor de la A, no importa el nombre que le dé, lo importante es que está representando la pendiente, ¿verdad? MT más B, es una línea recta. ¿De dónde salió esto? Esto que está aquí es esta derivada que sacamos aquí anteriormente. ¿Por qué esto? Este 2 por A, esta es una constante. Esta es una constante que simplemente puede ser una pendiente, que es esta misma pendiente que está aquí. Entonces, ustedes tienen, miren, la de posición, cuando ustedes tienen una gráfica, posición versus tiempo, tienen una forma curva, y si esa curva obedece a esta función, x igual a t cuadrado más bt más c, una parábola, ya sea cóncava hacia arriba o hacia abajo, ustedes si derivan esa función, ustedes lo que van a obtener va a ser la velocidad, ¿verdad? Si ustedes derivan la posición respecto al tiempo, ustedes van a tener la velocidad instantánea. Si ustedes tienen la velocidad instantánea, se dan cuenta que al derivarla, esta función que obtienen es igual a tener mt más b. Como tener una constante por el tiempo más un intercepto, mt más b. Y la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué representa? La velocidad, ¿verdad? Aquí tendríamos la velocidad en X. Jóvenes, me estoy dando a entender. Por eso es que la velocidad, en este caso en X, con respecto al tiempo, nos va a salir una línea recta con cierta inclinación. Y aquí ustedes pueden calcular la pendiente. La pendiente, ¿cómo calcularían la pendiente de esta gráfica? ¿Cómo se calcularía esa pendiente? M igual a Y2 menos Y1 sobre Ajá, X2 menos X1. Esa sería en términos generales. Pero pensemos entonces que sería una velocidad final, porque estamos en el eje vertical, menos una velocidad inicial. Eso sería la pendiente. Puedo tomar dos puntos y tener una velocidad final menos una velocidad inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces, ¿qué representa? Entonces aquí tendríamos, es como que tuviéramos la pendiente, un delta de la velocidad en X entre un delta de tiempo. ¿Y qué representa esto? Delta de la velocidad entre un delta de tiempo. ¿Qué representa eso? La aceleración. Muy bien. En este caso sería la aceleración media. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí?
La pendiente, miren nuevamente, la pendiente de una gráfica. Velocidad versus tiempo representa la aceleración media. Eso representa. Quiere decir que si ahora queremos graficar, aquí puedo graficar, aquí puedo tener abajo una pequeña gráfica, y si ahora queremos graficar aceleración, aquí puedo tener aceleración, si aquí puedo tener aceleración en X, y esto va a estar en metros sobre segundo cuadrado, y aquí va a estar el tiempo en segundos. ¿Qué forma va a tener esta gráfica? ¿Qué voy a dibujar? ¿Qué voy a dibujar? A ver. Vengo de velocidad versus tiempo. La de velocidad versus tiempo es una línea recta con una pendiente. Y ya sabemos nosotros que si calculamos la pendiente de esta recta, estaríamos calculando la velocidad, perdón, la aceleración media. Entonces, ¿cómo represento la aceleración media en una gráfica? ¿Cómo sería? No sería una línea constante. Ajá, una línea horizontal constante. Ahí tendríamos, ¿ve? Esta sería la gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces, observen, miren, vienen posición versus tiempo es una parábola. Velocidad versus tiempo es una línea recta. Aceleración versus tiempo es una constante. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? Cuando usted, imagínense que la única gráfica que nos dan es esta, la de velocidad versus tiempo. Si a nosotros nos dan la gráfica velocidad versus tiempo, nosotros tendríamos que ser, nosotros deberíamos de ser capaces de si solo nos dan la de velocidad versus tiempo, construir la de aceleración versus tiempo y al mismo tiempo construir la de posición versus tiempo. Si a nosotros nos dan una de velocidad versus tiempo y es una línea recta con cierta inclinación de la forma y igual mx más p, si es de esa forma, si construimos, si nos vamos para atrás y construimos la de posición versus tiempo, tiene que ser una parábola. Y si nos vamos hacia el frente, ¿sí? Si nos vamos a calcular aceleración versus tiempo, tiene que ser una constante. Caso contrario de lo que veníamos aquí, caso contrario, si tenemos la de velocidad versus tiempo, ¿qué pasaría si de la velocidad versus tiempo es esta forma? Y nos piden que representemos la de aquí aceleración, permítanme, y nos piden aceleración versus tiempo, aceleración versus tiempo. Aceleración que va a estar en metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional versus el tiempo en segundos. ¿Qué tendríamos que dibujar ahí? ¿Cuál es? Si la velocidad versus tiempo es una horizontal, ¿cuánto vale la aceleración versus el tiempo? 0. 0. Entonces se dibujaría aquí, men, sobre la línea del tiempo. Ahí, esa sería la aceleración. La aceleración es 0. Si la de velocidad versus tiempo es una horizontal, entonces significa que la de posición versus tiempo era una línea recta. Me estoy dando a entender, jóvenes. Sí, ingeniero. Como aquí, miren, como aquí la de velocidad, si la de velocidad versus tiempo es una línea recta de la forma velocidad igual a una pendiente por el tiempo más un intercepto, ¿sí? Si es de esta forma, aquí la pendiente, si ustedes logran observar, aquí la pendiente es una constante.
Aquí la pendiente es una constante. Significa que cuando la gráfica velocidad versus tiempo es de la forma mt más b, cuando es de esta forma lineal con una inclinación, la pendiente es una constante. Quiere decir que aquí la aceleración, como la pendiente representa la aceleración media sería una constante. Entonces, si la aceleración es una constante, la aceleración media y la aceleración instantánea son iguales. Repito, ustedes tienen la gráfica velocidad versus tiempo y resulta que es una línea recta con una pendiente. La pendiente puede ser positiva o podrían tener una pendiente negativa, ¿verdad? Pero lo importante es que la pendiente es una constante, porque ustedes la pueden calcular con 2 puntos y no importa cuáles puntos sean, ¿sí? La pendiente siempre va a ser la misma. La pendiente va a ser una constante. Entonces, si la pendiente representa la aceleración media, entonces la aceleración media es una constante. Si la aceleración media es una constante, significa en ese caso que la aceleración media y la aceleración instantánea son iguales. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? Sí. Vale, ok. Vamos a desarrollar entonces un ejercicio de los que nos aparece en la guía 3 para avanzar. Vamos a ver el siguiente. Miren, por aquí tenemos, nos vamos a ir a la página siguiente y aquí tenemos este ejercicio. Este es el primero. En la figura se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Vaya, aquí está, miren. 0. Aquí está el 0,0. Tenemos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observamos la partícula en un total de 8 segundos. Pero la posición va cambiando en función del tiempo. Pero miren qué interesante. La posición son puras líneas rectas. Dice, calcule la velocidad promedio literal A. Vamos a hacer el literal A primero. Calcule la velocidad promedio en un intervalo de 2 a 4 segundos y luego de 0 a 8 segundos. Luego nos dicen la velocidad instantánea en 1 segundo y la velocidad instantánea en 6 segundos. Y luego nos piden realizar el gráfico de velocidad versus tiempo. Ajá, veamos. ¿Qué es lo primero? Lo que quiero que observen es que posición versus tiempo tenemos diferentes intervalos. ¿Cuál es el primer intervalo? Si ustedes se fijan, del tiempo es de 0 a, miren, de 0 segundos a 2 segundos. Esta es la recta que está representando, ¿sí?, la posición versus el tiempo. O sea, tenemos el primer intervalo va de 0 a 2 segundos. Me estoy dando a entender, jóvenes, porque esta recta, esta que está aquí, y la voy a poner así, esta recta, miren, la que he marcado en un círculo, esa recta tiene, ¿verdad que esta recta tiene una pendiente positiva? Y esa recta va de los 0 a los 2 segundos. ¿Cuál sería el otro intervalo de tiempo que tenemos? ¿Qué otro intervalo de tiempo tenemos? Si seguimos esa misma lógica. De 2 a 4. De 2 a 4, excelente, porque de 2 a 4 segundos ya la partícula se comporta de otra forma. ¿Cuál es el otro intervalo de tiempo? De 4 a 5. Excelente, de 4 a 5. ¿Qué observamos que pasó de 4 a 5 segundos? En ese segundo, ¿qué pasó? Con solo ver la gráfica. ¿Se mantuvo qué?
Constante. ¿El qué se mantuvo constante? La aceleración. No. Es la velocidad. No. Perdón. La Sí, posición. La posición. la posición se mantuvo constante. ¿Sí? ¿Cuál es el otro intervalo? Cinco a 7. De 5 a 7. Excelente, de 5 a 7. De 5 a 7 segundos. ¿Y cuál es el último? De 7 a 8. De 7 a 8. De 7 a 8 segundos. Vaya, aquí está. Ya tenemos los diferentes intervalos que podemos analizar. ¿Sí? Vaya, dice, mire, literal A, la velocidad promedio en el intervalo, la velocidad promedio en el intervalo que va de 2 a 4. De 2 a 4. 2 sería el tiempo inicial y 4 sería el tiempo final, ¿verdad? ¿Sí? 4, recuerden, la velocidad promedio, ¿cómo se calcula? Delta X entre un delta de tiempo. Delta X entre un delta de tiempo. ¿Quién sería el tiempo final? Como dice, de 2 a 4, el tiempo final serían 4 segundos. Menos el tiempo inicial serían 2 segundos. Esto va en el denominador. ¿Qué iría en el numerador? En el numerador también tiene que ir una diferencia. ¿Qué debería de ir ahí? Primero tenemos que saber qué posición tiene la partícula, a los 4 segundos. Y eso es lo que va a ir aquí. ¿Qué posición tiene la partícula a los 4 segundos? 5. Según esta gráfica. Ajá. 5 metros, ¿verdad? 5 metros. Sí. 5 metros, va. Y luego hay que ver qué posición tiene la partícula, aquí, ¿verdad? A los 2 segundos. ¿Qué posición 10 metros. tenía la partícula? 10 metros, ¿verdad? 10 metros. Entonces, ¿cuánto es esa velocidad promedio? Velocidad promedio. De 2 a 4. Menos quinto 5, medio, medio a mí. ajá, menos 2.5 sería, ¿verdad? Sí. Menos 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, metros sobre segundo, porque es velocidad media, ¿verdad? Esa sería la velocidad promedio en el intervalo de 2 a 4. ¿Y qué hemos calculado? Si se dan cuenta, miren, aquí está, lo voy a señalar. Aquí, ¿verdad que de 2 a 4 es el segundo intervalo? De 2 a 4. ¿Qué hemos hecho? Miren, hemos calculado de 2 a 4 es esta recta. ¿Cómo es la pendiente de esta recta? ¿Qué signo tiene la pendiente de esta recta? Negativo. ¿Y qué significa la pendiente de una recta si lo que estamos graficando es posición versus tiempo? Iría a la izquierda. No. ¿Qué representa la pendiente? ¿Qué significado físico tiene la pendiente de esta gráfica, de esta recta? De esta recta posición versus tiempo en este intervalo de 2 a 4. ¿Qué significa la pendiente de esta recta de 2 a 4? ¿Qué significa? Velocidad promedio. Es la velocidad promedio, que es justo lo que acabamos de calcular. ¿Ve? Tiene pendiente negativa, obviamente tiene una velocidad negativa. Por ahí dijeron que es que el vehículo va hacia la izquierda. La partícula, perdón, en este caso, ahí dice que solo es cierta partícula. Vaya, luego hay que calcular, dice, velocidad promedio en el intervalo que va de 2 a 4 y luego de 0 a 8. Velocidad promedio, pero hoy vamos de 0 a 8 segundos. ¿Quién sería el tiempo final? Abajo va la diferencia del tiempo, ¿verdad? ¿Quién sería el tiempo final?
8 segundos. 8 segundos. ¿Cuál sería el tiempo inicial? 0 segundos. Cero. Vale. ¿Qué posición tiene la partícula a los 8 segundos? 0 y 0 al inicio. Entonces 0 sería metros. que no tuvo movimiento en su inicio ni en su final. Fíjate bien. Sería con No, un 0. fíjate bien. Aquí nos da entonces que la velocidad promedio en este intervalo que va de 0 a 8 es de 0 metros sobre segundo. No significa que no se haya movido, ¿sí? Sino que en promedio nos va a dar 0 la velocidad. Porque observamos que la partícula sí se movió, pero en promedio es como que hubiera tenido una velocidad de 0 metros sobre segundo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Disculpe, ingeniero, podríamos verlo como que se detuvo, está en reposo. Sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. ¿Sí? Básicamente, no significa que no se movió, porque sí ya nos dimos cuenta que la partícula se mueve. ¿Sí? Pero en promedio es como que si no lo hubiera hecho, por así decirlo. ¿Por qué? Porque regresó al mismo lugar del que partió. Básicamente por eso fue. Vaya, literal B. Literal B. Jóvenes, si necesitan volver a ver esta clase, háganlo. Háganlo, repasen. No olviden que estamos en la semana 2. Ya en 3 semanas va a ser el primer parcial. Y la semana 4 vamos a tener el taller que va a ser ese sí va a ser en grupal. Vaya, el literal B dice, velocidad instantánea en t igual 1 segundo y en t igual 6 segundos. Eso aquí vamos a lo interesante ahorita. Vaya. Velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? En t igual 1 segundo. T igual 1 segundo. Ese t igual 1 segundo, ¿a qué intervalo pertenece t igual 1 segundo? Aquí tenemos los diferentes intervalos. ¿A cuál intervalo pertenece? El de 0 a 2. Muy bien. El de 0 a 2. El de 0 a 2. Miren. T igual 1 segundo pertenece a este intervalo. T igual 1 segundo está en este intervalo. T igual 1 segundo está en este intervalo. Y de 0 a 2, ¿cómo se comporta la posición respecto al tiempo? De 0 a 2, ¿cómo se comporta la posición respecto al tiempo? Como una línea recta, ¿verdad? Con una inclinación. ¿Y qué les dije que pasaba con la velocidad instantánea en ese caso? Que era igual a la velocidad promedio. Así es, que era igual a la velocidad promedio. En t igual, miren, en t igual 1 segundo, en t igual 1 segundo, la velocidad media en x es igual a la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque resulta que en ese intervalo al que pertenece, ese 1 segundo, la posición versus el tiempo es una línea recta con cierta inclinación. Entonces, en este caso, la velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea. ¿Cómo calculamos entonces la velocidad promedio? De 0 a 2 segundos. Es como que ustedes calcularan, lo que tienen que hacer ahorita es calcular la pendiente de esta recta, ¿ve?
ustedes tienen que calcular ahorita la pendiente de la recta que va de 0 a 2 segundos. La pendiente de esa recta. Porque t igual 1 segundo está en ese intervalo. ¿Cómo lo calcularían? A ver, jóvenes. Serían 10 metros menos 0 Ajá. 10 metros menos 0. Ajá. sobre 2 menos 0, que es el tiempo. Ajá. 2 segundos menos 0 segundos. Ajá. Eso da ¿Cuánto nos va a dar? sobre 5 metros por segundo. Esto va a dar, obviamente va a dar 5 metros sobre segundos. Entonces, en t igual 1 segundo, la partícula tiene esa velocidad. Exactamente, ustedes empiezan a ver la partícula. Pues, al primer segundo resulta que la partícula tiene esa velocidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo les pregunto cuál es la velocidad que tenía, la velocidad instantánea en un tiempo de 1.3 segundos? Ya no es 1 segundo, sino que fuera 1.3. ¿Cuál sería la velocidad en ese instante? Creería yo, ingeniero, que sería la misma porque está en el mismo intervalo de 0 a 2. Así es, va a ser la misma, exacto, va a ser la misma. Va a ser esta misma velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque de 0 a 2 segundos. Porque nosotros nos damos cuenta que de 0 a 2 segundos la velocidad es una constante. Si la velocidad es una constante, la velocidad media o promedio y la instantánea son iguales. Vaya. Ahora, hay que calcular cuál es la velocidad instantánea en t igual 6 segundos, dice ahí. 6 segundos. ¿En qué intervalo está eso? Esos 6 segundos, ¿en qué intervalo está? De 5 a 7 segundos. De 5 a 7. De 5 a 7. T igual 6 segundos está ahí. De 5 a 7. Entonces vengo yo y veo qué forma tiene la gráfica de 5 a 7. Aquí, esta. Y me doy cuenta que también es una línea recta. ¿Qué significaría? Que aquí la velocidad es constante. Ahí va a ser una constante la velocidad. Quiere decir que en el intervalo de 5 a 7, la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo calculamos la velocidad en ese instante entonces? La velocidad en ese instante tendría que ser igual a la velocidad media. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos la velocidad media en ese intervalo? Un intervalo. Menos 5 sobre menos 5. Arriba y Menos. 7 menos 5. ¿Cuál es la posición? Primero el intervalo de tiempo. Aquí serían 7 segundos menos 5 segundos, ¿verdad? Menos 5 segundos. ¿Qué posición tiene la partícula a los 7 segundos? Menos 5. Menos 5. Menos de fórmula. Este menos es de fórmula. ¿Qué posición tiene la partícula a los 5 segundos? 5. 5. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Menos 5 metros sobre segundo. Aquí va a quedar menos 10 entre 2, ¿verdad? Menos 2 metros sobre segundo. Lo que yo dije, pero simplifica. Ajá, vaya. Menos 2 metros sobre segundo.
¿Tiene lógica que nos haya dado negativo? Sí, porque esta pendiente es negativa. No sería 5, menos 5. Sí, perdón, menos 5. Sí. Yo me equivoqué ahí, menos 5. Sí, perdón, menos 5. Menos 5 metros sobre segundo. Así es, perdonen, es menos 5 metros sobre segundo. ¿Estamos claros hasta el momento, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. Yo Vale. tengo Hola, dime. una pregunta. Si nos hubieran dicho que sacáramos la velocidad instantánea en 4.5 segundos, ¿verdad que ya no sería de esta misma manera? No, porque de 4 a 5 segundos, ¿qué observan ustedes? De 4, y ya lo vamos, de 4 a 5 segundos. Voy a borrar Es esto de una aquí. constante. ¿El qué es una constante? De 4 a 5 segundos, aquí está. ¿Qué es una constante? La posición. La posición. Si la posición es una constante, ¿cuánto vale la velocidad? Cero. Cero. Así es. 0. Vaya, fíjense bien. Luego dice, realice el gráfico velocidad versus tiempo. Eso es lo que ahí vamos a entrar en detalle con eso. Realice el gráfico velocidad versus tiempo. Vaya. Quiero que veamos que, ¿verdad que ya tenemos la velocidad? Ya tenemos la velocidad que hay de 0 a 2. ¿Verdad que ya tenemos cuál es la velocidad que hay de 0 a 2 segundos? Aquí está, ¿verdad? ¿Verdad que es esta? Esta que está aquí. Esta que está aquí es la velocidad que hay de 0 a 2 segundos. ¿Sí o no? Sí. Vale. Aquí es lo que voy a hacer aquí. Miren, vale. Tenemos la velocidad aquí en este intervalo, aquí de 0 a 2 segundos, aquí tiene 5 metros sobre segundo, es la velocidad. Vale. Tenemos la velocidad que hay de 2 a 4. Tenemos qué velocidad hay de 2 a 4. Menos 2.5. Ajá, ya la habíamos sacado también. Menos 2.5. Menos 2.5 metros sobre segundo. Hay que ir sacando las velocidades en cada uno de estos intervalos. ¿Qué velocidad hay de 4 a 5? 0 metros sobre ¿Qué velocidad segundo. hay? Así es, 0 metros sobre segundo. ¿Sí? 0 metros sobre segundo. Ya tenemos qué velocidad hay de 5 a 7. Menos 5 metros sobre segundo. Menos 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la única velocidad que nos falta? De 7 a 8. La de 7 a 8. La de 7 a 8. Saquen qué velocidad. Y miren, cuando ustedes ven la gráfica posición versus tiempo, de 7 a 8 segundos, ¿cómo es la velocidad? ¿Qué característica tiene la velocidad de 7 a 8 segundos? Es la inversa de lo que sería de 5 a 7. No. Lo que me refiero es, cuando ustedes ven una gráfica, tienen que ser capaces de decirme, de describirme qué pasa con la velocidad. En este caso, porque es una gráfica posición versus tiempo. Lo que ustedes observan que de 7 a 8 segundos, ¿cómo es la de posición versus tiempo? Una línea recta, ¿verdad? Cuando es la posición versus tiempo, es una línea recta, ¿qué decimos que pasa con la velocidad? ¿Qué decimos que pasa con la velocidad? ¿Cómo es la velocidad? Constante. Constante, así es, constante. Calculen, por favor, cuál es la velocidad que hay de 7 a 8. ¿Cuál es esa velocidad? ¿Cuánto va a dar?
5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundos. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se calculó? La pendiente de esta gráfica, la pendiente de esta recta que está aquí, la pendiente de la recta que va de 7 a 8. Así lo tuvieron que haber hecho. O posición final, que sería 0, menos posición inicial, que sería menos 5. Menos 5 les va a quedar, ¿verdad? 0 menos 5 entre un segundo. 5 metros sobre segundo. Entonces, vamos a construir la gráfica. Miren, aquí vamos a construir la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Sí? Aquí va a estar. Aquí voy a poner, fíjense bien, aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y podemos seguir ahí. No es necesario que continuemos. Aquí va a estar velocidad en el eje vertical, la velocidad en X, porque estamos trabajando en el eje X, en metros sobre segundo, versus el tiempo que está en segundos. Aquí está 0. Aquí estaría 2, ¿verdad? Aquí está 4. Aquí está 5. Aquí está 7. Y ahí está 8. Lo vamos a poner todo. Entonces 6, 3, 1. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está menos 1, menos 2, porque podemos tener velocidades negativas, ¿verdad? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vaya. ¿Cómo es? Vamos a ir representando. De 0 a 2 segundos, de 0 a 2 segundos tenemos 5 metros sobre segundo. De 0 a 2 segundos, la posición versus el tiempo. De 0 a 2 segundos es una línea recta con una pendiente positiva. Si es una línea recta es porque es constante. Entonces, de 2 a 5, de 0 a 2 segundos, la velocidad es de 5. Aquí está, miren. Aquí va a estar la velocidad. Aquí. Miren. De 0 a 2 segundos, la velocidad es una constante y tiene un valor de 5 metros sobre segundo. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio de la clase? Si la posición versus tiempo son líneas rectas, la de velocidad versus tiempo va a ser una horizontal. ¿Cómo es de 2 a 4? De 2 a 4, ¿cuánto vale? Menos 2.5. Ah, de 2 a 4 va a estar por aquí. De 2 a 4. De 2 a 4 va a estar aquí. De 2 a 4. En menos 2.5. De 4 a 5. De 4 a 5, ¿cuál es la velocidad? 0. De 4 a 5, 0. Entonces va a estar aquí, sobre el eje del tiempo, aquí, de 4 a 5. De 5 a 6. De 5 a 7. Menos 5. Menos 5. De 5 a 7 está en menos 5. Aquí está, ¿ve? Aquí va a estar. De 5 a 7. Y de 7 a 8. 5. Ahí está, miren. Esa es la gráfica. Esta que está aquí es la gráfica post velocidad versus tiempo. Esa es la gráfica velocidad versus tiempo. Quiero que esto quede lo más claro posible, por favor.
Y si hiciéramos nosotros, si nosotros hiciéramos ahora la gráfica de aceleración versus tiempo, si quisiéramos hacer la de aceleración versus tiempo, ¿cómo sería? Aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Y aquí va a estar el tiempo en segundos. Y vamos desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir hasta 8 segundos. ¿Cómo sería la de aceleración versus tiempo? ¿Qué aceleración tiene la partícula de 0 a 2 segundos? Con solo ver la gráfica, ustedes tienen que ser capaces de decirme de 0 a 2 segundos qué aceleración tiene la partícula. No tiene. 0. ¿Por Cero. qué? ¿Por Porque es qué? constante. Porque la velocidad es una constante. Ajá. De 2 a 4, ¿cómo va a ser la aceleración? Tampoco hay. Tampoco hay, es 0. De 4 a 5, tampoco hay. Entonces, la gráfica de aceleración versus tiempo va a ser esto, ¿sí ve? 0. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí. Esta mañana nos vamos a quedar hasta aquí porque no olviden que a las 8:20 yo tengo las 8:14. A las 8:20 se les va a activar a ustedes la evaluación. Por favor, estudien y repasen bien esto. Les voy a subir unos videos de estas gráficas. Voy a tratar de buscar algún video que les pueda servir como refuerzo. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Que tengan un feliz día. Les deseo éxitos en la evaluación. Y nos vemos de manera virtual el día martes. Martes 1 de febrero. Gracias, igual, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día a todos. Feliz día.